Buenas noches. Hoy nos encontramos martes 20 de mayo. Estamos en nuestra clase número 7. Vamos a seguir hablando sobre la importancia de la termodinámica en los sistemas de corte, ¿no? Le doy la bienvenida a nuestros compañeros. Vamos a ver nuestro material de clase. Y vamos a comenzar entonces con nuestra primera actividad. Okay. Entonces, la clase pasada estuvimos conversando ya sobre lo que sería la termodinámica cuando uno corta los materiales, ¿no? Cuando uno hace un corte o hace cualquier mecanizada en una pieza metálica, el material sufre un, una propiedad, ¿no? Ahí cambia cualquier propiedad que ya esté establecido ahí. Ya, ya sabes, cuando hacemos un corte hay que aumentar la temperatura, hay que hacer un corte pasando a la temperatura de función para poder cortarlo de manera fácil, ¿no? Entonces, la termodinámica, como hemos visto anteriormente o como sabemos, estudia las relaciones entre calor, temperatura y el trabajo, ¿no? Vean que si nosotros vamos a cortar una pieza, necesitamos hacer un desplazamiento, ¿no? A hacer una fuerza y un desplazamiento, ya estamos hablando del trabajo, ¿no? Acuérdense que el trabajo se define fuerza por desplazamiento. A uno estar haciendo, póngase, tenemos un disco de corte, a cortar una pieza, eso va a generar un calor ahí en esa superficie. Igualmente, la temperatura va a ir aumentando, ¿no? Entonces, es fundamental establecer la relación que existe entre lo que es trabajo, temperatura y calor, ¿no? Entonces, es fundamental, estas son las propiedades físicas que nos permite hacerlo mecanizado de las piezas a alta temperatura. Vemos que la termodinámica es una disciplina que se escuadra dentro de la física y que se aboca al estudio de los fenómenos del calor, ¿no? Y donde nosotros tenemos que transformar la energía con los procesos y relacionarlo con la temperatura. Vean que cuando hacemos un desprendimiento, vean que cuando estamos cortando, sale este material, ¿no? Que estamos aquí viendo en la parte de abajo. Este material es lo que uno dice viruta o desprendimiento de viruta cuando estamos haciendo un corte, ¿no? Estamos desprendiendo material o desecho de las piezas que estamos mecanizando. Entonces vemos que el desprendimiento de viruta es un proceso de manufactura donde una herramienta es utilizada para darle forma al material, ¿no? Como estamos viendo ahí. Ahí se está dando una forma a lo que queremos hacer. Y se quiere crear en esencial para el desprendimiento de lo deseado del metal. Entonces vemos que consiste en la deformación de corte para formar o crear la viruta, como estamos viendo. A medida que uno va deformando, se va desprendiendo material y se le va dando el corte que estamos requiriendo para la superficie. Ok, entonces en las aplicaciones en el corte de los metales, vean que la termodinámica permite optimizar herramientas y procesos, ¿no? Comprender la temperatura generada ayuda mucho a prevenir los desgastes de la pieza, de la pieza, ¿no? Y también ayuda a mejorar la eficiencia del mecanizado. Entonces, tenemos que entender que si conocemos a qué temperatura se puede cortar un material, podemos estar pendientes de la temperatura que se está haciendo, que se está llegando, y podemos cortar de manera rápida y eficiente ese material, ¿no? Tratando de no forzar a la máquina o disco de corte a cortarlo antes sin haber llegado a la temperatura donde debemos de cortarlo, ¿no? Y de esta forma la máquina puede trabajar más fácilmente evitando un desgaste de la pieza. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? De ver cuáles son los parámetros que nos permiten trabajar más eficientemente durante la operación de mecanizado. Entonces seguimos en el desprendimiento de la viruta.
Ya vimos que es un proceso de manufactura donde se desprende material, ¿no? Ya que consiste en aplicar deformación de corte para formar o crear virutas. Vean que las virutas son esos desplazamientos que se ven ahí, ¿no? Tenemos Sí. la viruta. Entonces, vamos a ir viendo ahí esos materiales ahí entonces. Entonces vemos que el consiste en aplicar deformación de corte para formar o crear viruta y presentar la nueva superficie para su uso. Entonces, vean que nosotros estamos modificando la superficie de la estructura a medida que estamos ahí aplicando, quitando el material de desecho que no queremos tener, dándole forma a lo que queremos elaborar, se van desprendiendo estos materiales. Estos materiales es lo que se llama viruta. Vean que esto lo hemos realizado, como explicamos anteriormente, se puede realizar mediante un torno, un taladro y una fresadora para darle la forma que uno desea darle al material, ¿no? Entonces vean que Mm, en la herramienta de corte se ve como someter, como hemos mencionado, temperatura elevada, se ve un esfuerzo de contacto elevado y un rozamiento de la interfaz herramienta viruta, ¿no? Para hacer este corte de la pieza y darle la forma que se le quiere dar. Vean que los materiales para realizar el corte tenemos los aceros al carbono, tenemos acero de alta velocidad, estos son materiales que se usan para hacer los cortes, aleaciones de cobalto fundido, vean que y presenta, la mayoría presenta buena resistencia al desgaste, ¿no? Entonces, son mm, utilizados por eso, ¿no? Porque podemos utilizar a alta velocidad y a temperatura alta también. ok. Ajá, tenemos los aceros de alta velocidad, vean que aquí tenemos lo que se usa para los taladros, las mechas. Vean que se usa porque tiene buenas funciones endurecibles. Tenemos las aleaciones de cobalto fundido, igualmente presenta una buena resistencia al desgaste y trabaja a alta temperatura, ¿no? Y tenemos los carburos de aleaciones, también nos permite trabajar en esta parte de los cortes, ¿no? De las piezas. Vean que durante estos procesos se tienen que hacer varios procesos, ¿no? Vean que siempre va a haber un metal sobrante, que es la cantidad de material que queda en bruto. Hay una velocidad de avance en nuestra pieza, que es, que es con la que vamos a trabajar la pieza, vamos a cortarla y darle forma, ¿no? Y la relación que existe entre la máquina y herramienta, ¿no? Entonces, esto vendría a ser la optimización en el proceso de fabricación de la pieza en la industria, lo cual nosotros tenemos que aprender a manejar, ¿no? Y también tenemos lo que sería la máquina y herramienta, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces vean que estas son máquinas que desarrollan su labor mediante un utensilio o herramienta de corte, convenientemente perfilada y afilada, que hace el proceso de mecanizado, ¿no? Igualmente tenemos otro proceso que es la profundidad de corte. Vean que la profundidad de corte depende de lo que queramos hacer, ¿no? Y esto se denomina profundidad de corte a la profundidad de la capa arrancada de la superficie de la pieza en una pasada de la herramienta. Se vean lo que uno retira de la pieza y tiene profundidad es lo que uno llama profundidad de corte de la pieza, ¿no? Vean que durante los procesos de mecanizado, como estamos viendo aquí, vean que se consume mucho viruta, ¿no? Y vean que la temperatura y el calor va a depender mucho de la fuerza que estemos aplicando para cortar para cortar el mecanismo, ¿no?
Es decir, va a depender de la energía mecánica que nosotros le vamos a aplicar a la pieza. Entonces, a nosotros aumentar la fuerza, eso va a aumentar la temperatura y posteriormente el calor dentro de la superficie de la pieza. Vean que como alguna característica muy importante de eso, una temperatura excesiva afecta adversamente a la resistencia y dureza, ¿no? Tenemos que tener cuidado en eso, cuando tenemos una temperatura muy alta, ¿no? Porque repercute tanto en la resistencia y en la dureza de la pieza, ¿no? El calor puede inducir daño térmico a la superficie de la máquina y está causando daño al material. La energía térmica es transmitida parcialmente a la viruta y a la pieza, como podemos ver ahí. Y el calor se propaga desde la zona de origen hasta la herramienta a través de la conducción. Vean que cuando ustedes vieron así, bien fenómeno de transporte, la transmisión del calor se puede transmitir a través de tres formas, ¿no? Convección, conducción y había otra forma, y radiación también. Entonces vean aquí cómo estamos haciendo la parte aquí, ¿no? Entonces vean que el calor, vean que se define como la energía que se transfiere entre dientes de los cuerpos o diferentes zonas del mismo cuerpo que se encuentra a distintas temperaturas. El corte se define como el proceso de maquinado que genera la fricción y con ello calor, ¿no? Lo que puede dañar a los materiales de herramienta de corte porque es recomendable utilizar fluidos, vean que siempre como un lubricante para cortar el material, que disminuya la temperatura de herramienta. Temperatura y energía, esta variable se puede relacionar de manera muy significativa, ¿no? Este tipo de material. Puesto que la temperatura es considerada como una máquina de energía, ¿no? En diferentes procesos de manufactura. Esto se emplea en la acería donde se requiere esta temperatura. Entonces veamos aquí cómo están cortando una pieza y hay desprendimiento de material aquí. Ok, entonces vamos a comenzar hablando sobre la deformación primaria. Entonces vean que la deformación primaria se produce en la zona de corte, donde el material experimenta una transformación significativa debido al esfuerzo aplicado. En esta zona genera alta temperatura, lo que afecta la resistencia y la durabilidad del material durante el mecanizado. Entonces vean que tenemos que estar pendientes de eso entonces, ¿no? Que la deformación primaria se produce en la zona de corte, donde el material experimenta una transformación significativa. Vean que ahí, dependiendo de cómo apliquemos, ya vimos cómo hacemos la fuerza o la mecánica, el material puede resistir, ¿no? Entonces vean que en esta zona se genera alta temperatura, lo que afecta la resistencia y la durabilidad del material durante el mecanizado. Entonces tenemos que estar pendientes de eso ahí. La deformación secundaria tiene lugar en la herramienta de corte y vean que afecta a la superficie de la pieza super mecanizada, ¿no? Como podemos estar ahí. La temperatura en esta zona es menor que la deformación primaria, pero sigue siendo relevante para la calidad del acabado superficial y la vida útil de la pieza. Entonces vemos que esta deformación secundaria tiene un lugar, como mencionamos, en la herramienta de corte y se da en la superficie de la pieza a maquinar. Ok, tenemos entonces la identificación de la zona crítica. Es esencial para optimizar el proceso de corte, ¿no? Estas son más susceptibles a desgaste y a daños térmicos en esta superficie, lo cual impacta en la calidad del producto final y en el consumo energético. Tenemos aquí lo que sería la
la temperatura de deformación primaria. En la zona de formación primaria, la temperatura, vean que puede alcanzar niveles intensos, ¿no? Vean que a medida que nosotros aplicamos una fuerza, ahí se genera mucha cantidad tanto de presión como de fricción, ¿no? Esto puede afectar la microestructura de material, puede incrementar su ductilidad, favoreciendo el corte y reduciendo el desgaste de la pieza, como podemos ver aquí. Ujú. Ok. La temperatura de deformación secundaria, vean que en esta temperatura, aunque menor que la primera, sigue siendo significativa, ¿no? Vean que tenemos que estar pendiente aquí. Esta área afecta la calidad de la superficie del producto final y el comportamiento del material, lo que puede resultar en variaciones dimensionales indeseadas. Entonces tenemos que estar pendientes de esta parte. Y también vamos a hablar sobre la temperatura media por rozamiento. La temperatura media generada por el rozamiento es un factor determinante en el desgaste de la pieza de herramienta. Entonces vean que le estoy dando varios tipos de temperatura, la cual puede afectar la máquina de herramienta de corte. Igual tenemos la temperatura adiabática, que se refiere al aumento de temperatura sin la pérdida de calor hacia el entorno, ¿no? Podemos ver esto. Vean que esta temperatura es crítica en mecanizado, ya que define el límite en el manejo de herramientas y material. Entonces tenemos que tener pendiente cuando tenemos este tipo de temperatura llamada adiabática, ¿no? Cuando aumenta sin la pérdida de calor. Aquí tenemos lo que sería el número térmico y su relevancia, ¿no? Entonces, el número térmico es una herramienta que permite evaluar la capacidad de un material para disipar calor durante el corte. Su correcto manejo puede prevenir el sobrecalentamiento. Vean que tiene la persona haciendo experimentos y la vida útil del material. Lo podemos ver ahí. Ok. Entonces ya hemos terminado con estas láminas. Ujú. Vamos a ver nuestro... Ok, Ok. entonces vamos a ver un poquito nuestra hora de clase. Ok, entonces tenemos aquí nuestra aula de clase. Vean que ya hemos terminado nuestro primer corte y tenemos entonces nuestro segundo corte, que es sobre la termodinámica en los cortes de materiales, ¿no? Ajá, vean que aquí, si una termodinámica, vamos a ver, tenemos varios PDF sobre información de lo que estamos viendo en la guía positiva, ¿no? Se vean que aquí tenemos un ejemplo de una termodinámica en un alto horno, ¿no? Vean que aquí tenemos, se necesita materia prima como mineral de hierro, carbón de coque y fundente, ¿no? Aquí tenemos los tipos que se usan. Vean que cómo funciona y cómo aquí la temperatura es alta, ¿no? En el fondo. Entonces vean Ujú. nuestro horno entonces. Entonces vean que ellos tienen residuos. Esta empresa genera mucho humo y este sería nuestro producto final o a radio, como lo llaman. Entonces vean que aquí tenemos sobre, no, sigue hablando sobre la termodinámica, cómo influye la temperatura, las distintas zonas que hay y los procesos, ¿no? De combustión que existen. Entonces sería dentro del alto horno, ¿no? Estamos viendo aquí. Ok. Entonces vean que ya tenemos una actividad
No sé si es para la semana que viene. No O que es, te, creo que sí. de todas maneras, vamos a ver ahorita. Vamos a ver la fecha ahí. Ahí aparece la fecha. Ajá, entonces la actividad es hasta el 8, no, todavía falta como 2 semanas, ¿no? Tiene que hacer un geniality de lo que estamos viendo, ¿no? Lo que es el proceso de mecanizado con herramientas, la termodinámica y los procesos de manufactura de computadora. Aquí tenemos, vamos a hacer un geniality. Vean que geniality es como, según Canva, y tiene la misma cuestión, eso, ¿no? Ok. El mismo procedimiento, no es difícil, es lo mismo hay que vamos a hacer. Sencillo, solamente tomar y colocar la información. Ah, ok. Es lo que vamos a hacer ahí. Y aquí le dejé como un tutorial, ¿no? Para que ustedes vean cómo ustedes usan eso, ¿no? Y ahí le va explicando cómo es el Geniality, ¿no? Cómo se hace y para qué se hace. Mm, Entonces vean que ahí pueden hacer, ver lo que se hace ahí, ¿no? ya. Sí, entonces ustedes leen cómo hacer, es sencillo, no es difícil. Se mete ahí en la plataforma, aquí, ¿ven? Aquí se mete en la plataforma y aquí está y toca aquí, se suscribe y ahí vamos trabajando. Entonces usted coloca estudiantes y te pide varios datos ahí para que tú lo llenes y listo. Y después trabaja ahí. Ok. Es fino este programa. Entonces tenemos que estar pendiente de eso, ¿no? Ok. Ok. ¿Tiene entonces alguna duda con lo que hemos visto? Bueno, no, pero sí es no, pues, tienen varios temas y varias cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de los cortes del material, que tanto el material mismo puede sufrir sus pormenores como también la pieza de corte, o la herramienta de corte. Es correcto. Sí, debemos estar pendientes de eso. Sí, Rolando, ¿está por ahí, Rolando? sí está. Ok, está bien, entonces. Entonces vean que la actividad es para Sí, bro, estoy aquí. ajá, ¿cómo está todo? ¿Tiene alguna pregunta? No, no, por los momentos no, profe. Primera vez que entro aquí a la clase porque estoy un poquito libre de trabajo hoy, entonces, ¿sabes? Aproveché. Ok, está bien, entonces. De todas maneras, tenemos ya esta segunda actividad, como le dije, es parecida al Canvas y no es complicado. Igualito, buscar información, pegarla, ponerla, hacer usted mismo su diseño, que sea ilustrativo y fino, ¿no? De todas maneras, cualquier duda, cualquier cuestión, ya saben que estamos con el grupo de Telegram, ¿no? Sí. Y ustedes me informan, me dicen cualquier cosa. Agradecido con ustedes por su participación. Cualquier duda me dicen ahí. Ok, profe, no hay problema. Está bien. Ya sabe que tenemos la actividad y es para el 8 de junio. Quedan 2 semanas todavía, ¿no? Gracias y que Sí. pasen buenas noches. Igualmente, Todo, profe. hasta luego. Gracias por participar. Nos vemos el próximo martes, entonces. Ok. Saludos. Nos vemos.